Crónicas parisinas por Miguel Ángel Ferris. Vivimos tiempos convulsos, la verdad. Un día amanecemos con la amenaza de un misil nuclear en nuestras cabezas, regalo del nuevo zar de las Rusias, el Putin, en su faceta más psicópata. Y otro día se nos atraganta la comida con el festival Vida 22, que reúne a los zumbis más conocidos de la agenda internacional de Vox, quienes prometen extender el pánico a cuantos no se adhieran a su cruzada genocida y ecocida. De nuevo el capitalismo, como en los años 30, ahora en su fase neoliberal abocado a la crisis del cambio climático, producto de su propio modelo, se nos pone en plan creativo y despierta a sus lobos esteparios para poner en cuestión gravemente los postulados de la democracia liberal que pactaron con las fuerzas de izquierda en el escenario reconstituyente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos personajes de una mala película del género de terror, Bolsonaro, amenaza con seguir desmantelando los derechos y libertades y escaso bienestar de los brasileños para tranquilidad de las élites voraces. El próximo día 30 de octubre conoceremos el desenlace. Un conocido actor ya veterano en las luchas contra el fascismo y la desigualdad social, Lula da Silva, ha rescatado la esperanza de las masas en las plazas y avenidas del país para que Brasil vuelva a ser vanguardia del cambio en América Latina. En Madrid, durante la fiesta de Halloween adelantada este año por Abascal y los suyos, varios monstruos han dejado caer por el evento. Junto a lo peor del neofascismo europeo, con la mussoliniana Meloni a la cabeza, tuvimos a un Trump conectando desde su nave espacial a la deriva, al mayor genocida desde la Alemania nazi, el narcoparamilitar expresidente de Colombia Álvaro Uribe, la brigada de gobernantes por la limpieza étnica y tradicionalista en Europa, del húngaro Viktor Orbán y del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, y otros tantos líderes y lideresas de segunda fila con pretensiones de alcanzar el Olimpo de los dioses del facherío universal. Uno de esos personajillos, Javier Milei, aunque pasó sin plena ni gloria ante los cronistas del evento, merece, eso sí, unas breves consideraciones. Al igual que una serie de mercenarios del capitalismo más depredador y el darwinismo social más cruento, pretenden confundir a los sectores más desprotegidos por el sistema económico actual, utilizando y tergiversando los legítimos ideales libertarios bajo la falsa bandera del libertarismo, al estilo de ciertas formaciones políticas residuales nacidas en el criadero mundial del ultraliberalismo, los Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo pasado. El movimiento libertario, especialmente la historia reciente de España, ha sido una de las corrientes emancipadoras mundiales que más ha luchado por los derechos y libertades del pueblo, sin fronteras ni barreras de sexo, etnia o condición social. Su lucha contra el fascismo y muy especial en Iberia, contra el golpe de Estado de Franco I y luego desde el exilio y la clandestinidad, merecerían un reconocimiento destacado en un relato de la memoria histórica que no se realizó tras la transición a la democracia en nuestro país. En Argentina ha sido la cuna de las mejores tradiciones del sindicalismo, bajo la influencia de la emigración española e italiana, plasmado en la Fora y otras organizaciones, aunque otras corrientes surgieron luego al amparo del contexto internacional que sustituyeron su papel con mayor o menor fortuna en el movimiento obrero. Es por ello que resulta un insulto y una patraña el que los defensores de la desigualdad, la política al servicio de los más fuertes y la alianza con las derechas más conservadoras se intenten apropiar ahora de corrientes de pensamiento y movilización que están en las antípodas de sus incongruentes y confusos postulados. Esperemos que el pueblo argentino sepa desenmascarar a sus verdaderos enemigos y los sitúe en el margen de la historia en el 2023. ¿Y en Europa? ¿Cómo va el tan anunciado otoño caliente? Pues en realidad esto está apenas empezando. Ya se sabe, con los calores del cambio climático, los cambios de temperatura se atrasan. La chispa del mismo son las consecuencias económicas y sociales provocadas por la invasión rusa en Ucrania, el rearme consiguiente de la OTAN y de la Unión Europea, la crisis del modelo energético actual y la subsiguiente inflación desbocada que entraña los insostenibles precios del petróleo, el gas y la electricidad, así como el desfase de los salarios y del nivel de vida de la mayoría de europeos. En España, las movilizaciones de los y las pensionistas, siempre a la vanguardia de la lucha por el estado del bienestar o el bien común,
han exigido la recuperación del poder adquisitivo de sus remuneraciones, ahora que se debaten los presupuestos generales del Estado, con un gobierno que pretende crear un escudo social ante los efectos de las sucesivas crisis actuales. En Francia, con una situación política bien distinta, la recientemente aliada izquierda articulada en la NUPES y liderada por Mélenchon y la France Insoumise han lanzado un reto al gobierno neoliberal y continuista de Macron, recientemente elegido. Han protagonizado en París una manifestación con cerca de 140.000 asistentes que exige la protección de los sectores más afectados por la hiperinflación, de las pensiones públicas ante los anuncios de reformas con recortes y las libertades sindicales y de huelga ahora amenazadas por la forzada intervención estatal en el sector de refinerías y gasolineras, cuyos trabajadores realizan una huelga total en demanda de subidas salariales y redistribución parcial de los beneficios acaparados por altos ejecutivos y accionistas. Hoy martes se ha convocado una primera huelga general con más de 150 manifestaciones en toda la geografía gala y ya existe un calendario de medidas de presión para que las patronales ofrezcan subidas justas para evitar el deterioro laboral y el colapso del país ante las muy probables protestas generalizadas. El desafío de las izquierdas políticas y sindicales está lanzado. Macron tiene una fuerte impopularidad, pero es necesario articular respuestas conjuntas y alternativas desde el progresismo. Finalmente, en Colombia, el gobierno quizás más innovador en el progresismo actual latinoamericano se dispone a celebrar el próximo 17 de noviembre los 100 días de su toma de posesión, en los cuales ya le está dando la vuelta no solo a un país que estaba al borde del abismo de la violencia y la desigualdad, sino al modelo de producción y explotación de la naturaleza e incluso al clima de belicismo mundial con su propuesta planetaria ante la ONU de paz total. Este sábado celebraremos en París, como en muchas otras ciudades de Colombia y del exterior, el llamado estallido cultural, que supone un verdadero cambio en los marcos culturales del país a través de las artes, las ciencias y los saberes populares que posibiliten una verdadera transformación de la política, vivida en estos 60 terribles años de conflicto y narcoparamilitarismo. Allí estaremos desde Podemos Exterior mostrando el documental Que tiemble el universo de nuestro compañero y cineasta Joaquín Polo para ilustrar el paso de un estallido social generalizado en los últimos años en América Latina a los respectivos triunfos electorales y una gestión innovadora e irreversible de los gobiernos de izquierda y progresistas. Feliz semana, esperanza y fuerza para lo que venga.